Saludos. En este video tutorial veremos cómo realizar el sumador, restador y multiplicador de 4 bits con signo magnitud. Este video está a cargo del bachiller Armando Briceño, estudiante de Sistemas Digitales 1 de la UNEFA de Maracay. Procedo a colocar el simulador Proteus Easy, donde ya tengo empaquetado el circuito funcional de este proyecto. Primero es necesario conocer qué es un sumador restador. Sumador restador no es más que un circuito implementado para que sume y a su vez se implementa para que reste. ¿Cómo se hace la descripción funcional de este sumador restador? Bueno, se escoge la selección u operación resta habilitando las compuertas EXOR de las cuales parten los datos a ingresar. En este caso vienen siendo los datos B. A su vez que se hace este complemento a 1, es decir, que se hace la inversión de los datos. Si son 1 se vuelven 0. Gracias a esta implementación se le suman 1 para que así haga una resta efectiva. De la misma manera, si la operación es 0, solo ingresan los datos tal cual directamente al sumador. Es necesario conocer también si el acarreo de la suma va a ser negativo o positivo, para así realizarle otro complemento y mostrar así el signo de la operación, sea suma o resta. Para ello principalmente debemos conocer cuáles son las entradas de este circuito implementado. Las entradas vienen dadas por una serie de D-switch, los cuales el superior me indica la operación, el medio me indica el número A, después el número B, y el inferior me indica la selección de la visualización. Estos datos de ingreso posteriormente pasan a lo que viene siendo las selecciones de operación, signo y visualización con unos descodificadores, el cual primero va a ingresar los datos de operación. Cuando la operación es 00 no va a hacer nada. Cuando es 01 va a sumar. Cuando es 10 va a restar, y cuando es 11 multiplicar. El otro descodificador va a seleccionar o me va a indicar cuando los signos desarrollados van a dar números positivos, cuando es negativo, cuando es negativo y cuando ambos son negativos. Y el otro decodificador viene siendo para la visualización. Cuando son 00 me va a mostrar los datos ingresados, o sea los números. Cuando es 01 me muestra la suma. Cuando es 10 me muestra la resta. Y cuando es 11 me muestra la multiplicación. Luego de ello procedemos a describir cómo va a ser en realidad la suma, ya que en la suma intervienen muchos factores, viene siendo la operación y los signos de cada número para poder así efectuar la suma. Este circuito va a sumar siempre y cuando la operación sea sumar y los números sean positivos, sume y sean ambos negativos, reste
y A sea negativo, reste y B sea negativo. Me va a restar cuando se le indica la operación que reste y ambos números sean positivos, que reste y ambos números sean negativos, que sumen y A sea negativo, que sumen y que B sea negativo. Esas operaciones son las que se van a ingresar a los habilitadores de datos suma-resta. En este caso, cuando no sea nada ni multiplique, me va a habilitar la señal del complemento y así genero la parte principal del restador. Si no habilita la señal, quiere decir que está sumando. Si la habilita, está restando. Posteriormente, se le coloca al sumador un acarreo de entrada que viene siendo la resta, denominada aquí como FR, o sea, la resta final. La suma es de dos números de 4 bits, donde está incluido el signo, es decir, que la magnitud viene siendo de 3 bits. Por ende sería un número de 7 máximo. El sumador me realiza todos los procedimientos integrados. Luego se verifica que el acarreo y la suma, si son generadas, me realicen la corrección del restador, es decir, si el signo va a ser positivo, si existe un acarreo va a haber un signo, si no existe no va a haber signo. Posteriormente tenemos que comparar cuando B o A es mayor, para así arreglar todo el circuito necesario para mostrar el signo suma y resta. Cuando B es mayor y B es negativo y a la vez sume, me genera una señal de respuesta 1, o cuando reste sean negativos y A sea el mayor, otra señal, y cuando sea negativo y A sea el mayor, otra señal, la cual va a habilitar una OR, las cuales están condicionadas con otros tipos de compuertas. Podemos apreciar AND, OR, NOT de este lado y una NAND, ya que el display se activa con un 0, es decir, es activo bajo. Posteriormente, para el circuito multiplicador, necesitamos verificar que la opción de multiplicación esté habilitada. Es decir, que la operación me indique multiplicar, siendo multiplicar un 1 lógico, habilita una serie de compuertas AND, los cuales se van a presentar para ser los datos de ingreso del multiplicador. El multiplicador no es más que una suma en cascada, por así decirlo, donde la tabla de la verdad de la multiplicación es sumamente sencilla.
Todo número por 0 es 0 y todo número por 1 es el mismo número. Posteriormente, ya se encuentra aquí el arreglo de dos sumadores, ya que es necesaria la condición de que no sume o no multiplique un máximo de 3 veces. Primero es necesario conocer cuál es el multiplicador y cuál es el multiplicando. Para ello se ingresan los datos a un comparador, los datos de A y los datos de B. Cuando B es mayor que A, el multiplicador viene siendo A, y cuando A es mayor que B, el multiplicador viene siendo B. De estos señales se entra a un demultiplexor que con 3 entradas, ya que son 3 bits de cada número, me va a seleccionar la línea de entrada del multiplicador. Esto viene siendo los datos a multiplicar. Esta salida viene siendo los datos que se habilitarán para multiplicar o para hacer la suma posteriormente a lo que se conoce aquí como el circuito multiplicador. Sumador que depende de unas compuertas, la respuesta o los resultados, lo que viene siendo S2, S3, S4, depende de una serie de compuertas, los cuales van a ingresar otro número, y S1 sale directo. Posteriormente también verificamos todas las señales o todos los signos relacionados a esta operación de multiplicación, ya sea un número negativo por otro número negativo que me genera un número positivo, uno positivo por otro positivo. Todo esto empaquetado me genera como salida un signo de multiplicación que posteriormente ya al final se van a mostrar los displays. En los habilitadores de datos, signos y operaciones, habilitadores, en este caso yo las realicé con puras compuertas AND, la forma más básica, por así decirlo, de colocar un habilitador. Siempre y cuando me digan ver los datos, me van a aparecer aquí los datos de salida, los cuales los llevaré a los displays finales. Cuando no haga nada, me pidan ver los datos, a su vez, o sea, la operación y la visualización me va a mostrar los datos. Estos otros habilitadores son para la suma. Y a su vez otros habilitadores para la multiplicación, y por último unos habilitadores para ver los resultados, es decir, que visualice según la operación y la visualización qué resultados quiero. Para ello existe aquí la selección de resultados, operaciones y signos, con otros de multiplexores 74157, los cuales
generarán por línea de salida los 4 bits de resultado. En el resultado T0, C1, del menos significativo de la parte superior al más significativo de la parte inferior. Por último, aquí verificando lo que viene siendo la selección de visualización y de los datos para mostrarlos al display. Unos habilitadores con una XOR. Ya para el signo final es necesario conocer cuando me pidan visualizar la suma, la resta, se visualice también a su vez el signo de suma resta. Cuando me pidan mostrar o ver la multiplicación y multiplique a la vez, me genera una señal negada. Cuando sumen o resten, se da una suma a una NOR, y todo esto genera como final un signo descrito que es el signo final de operación. Vamos a ver la parte práctica de esta simulación, la parte funcional. Procedemos a darle play a la simulación y aquí están todo en cero. Este LED verde me indica que se están mostrando los datos. Estos otros dos LED indican los signos de los datos, sea este el dato A y este el dato B. Vamos a ingresar como los discos de operación de visualización están en nada, es decir, que nada no realizará ninguna operación y nada en visualización me muestran los datos. Vamos a ingresar el número 3 en B y el -4 en A. Aquí se activa el signo del dato A. Procedemos a sumar, visualizar la suma, y aquí cambia y que sea la operación suma. -4 más 3 tenía como resultado -1. Estos 6 displays que están aquí los diseñé para corroborar lo que viene siendo la multiplicación, la suma y resta, o sea, de forma directa. Ya este de color azul depende de la multiplicación de forma directa, los signos y la operación, los resultados de operación. Y el de verde de igual manera, pero depende, viene siendo de la suma y la resta directamente del circuito en la parte superior. Procedemos a restar y es indiferente si se muestra la suma o la resta, ya que con las condiciones tomadas con la AND me va a decir cuáles son las operaciones reales que se están haciendo. Entonces la operación es restar, habilita las compuertas para que se haga el complemento a 2 tanto del resultado como de los datos obtenidos en la parte anterior. Entonces -4 -3 o -4 más -3 da como respuesta el -7. Y si multiplicamos, aquí si es necesario la visualización que diga multiplicación, siendo -4 por 3 me da el
que es necesario el comparador para indicar cuál va a ser el número a multiplicarse, ya que no se puede multiplicar mayor a 3 veces, o sea, mayor a 3. Y si los dos números son negativos, como respuesta me genera el número positivo. Y comprobamos que la suma está en 0, o sea que no se habilita suma, sino multiplicación. Y si se habilitara la resta, se deshabilita la multiplicación, y solo mostramos aquí la visualización y verificamos que esto está completamente bien. Espero que les haya gustado este video tutorial. Nos vemos a la próxima.